Y a los 19 años ya toca a las puertas de mi vida para ese momento las fiestas privadas, donde termino encontrándome con mundos pues de muchos excesos. Yo no pude llegar a una fiesta, entraron unas personas armadas y a las personas que estaban en esa fiesta donde yo debía estar siendo el DJ, se me voltea la vida, se me vuelve la vida muy enredada. Yo experimenté la sensación de vacío y también la sensación de sed, depresión, hermano, completamente profunda. Lo único que la levanta es la mano misericordiosa de Dios. Me paro como 12 de la noche, cierro la puerta, dejo la habitación a oscuras y me arrodillo en la cama a orar. Y en medio de la llorada le digo a Dios: Señor, yo necesito respuestas. Y en esa noche tengo un sueño con Jesús y con María. ¿Qué pasaría si yo me dedicara completo a la evangelización? Con las lágrimas en los ojos voy a la empresa y renuncio. Nadie lo entiende. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Manuel Podcast, Dios con nosotros. Si no se han visto el testimonio de Kiko, lo pueden ver, se los dejo también aquí en la descripción. Vean el episodio, pero el Señor otra vez nos envía una persona que vivió mucho tiempo en la noche, mucho tiempo en la música, mucho tiempo de DJ, pero hay algo que me encanta de este testimonio que vamos a vivir hoy. Y es que cómo empieza a entrar la luz en la oscuridad en una persona que vive en la noche. A mí eso me vuela un poco la cabeza, porque el Señor es un caballero y de a poquito se empieza a entrar esa luz y empieza a transformar corazones y transformar toda una vida entera. Tanto que hoy nos acompaña José Gallego, evangelizador digital. Bienvenido, José, a Emanuel Podcast. ¿Cómo estás? Hola, hermano, muy bien, gracias a Dios. Muy feliz y muy honrado también como seguidor del canal y de los contenidos que constantemente hacen. Veía los videos y pues no decía como, en algún momento quiero estar yo. No, literalmente lo que tú dices, el Señor sabe cuándo propicia las cosas y hoy estamos acá no por casualidad, por una diosidencia que el Señor propicia. Entonces dejemos que Él sea el que nos inspire lo que hoy debamos contar. No, maravilloso. Pues lo que les decía, ¿no? Es él quien decide realmente quién finalmente participa un poco acá en el podcast. Vamos a hablar de fiesta, vamos a hablar un poquito de... Bueno, muchos de nosotros hemos estado en ese mundo, pero vos trabajas en la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, contanos un poquito cómo era ese entorno de José, hace cuánto fue, dónde trabajabas, cómo era todo ese entorno hasta que reconociste que estabas viviendo en la oscuridad, ¿no? Trabajando en la noche. Ujú. Bueno, mira, yo comencé niño, bueno, adolescente, se le diría ya al tema. Así como a veces hay personas que cuentan que desde niños tenían sensibilidad con una guitarra, con un piano. A mí lo que me pasó fue que desde muy pequeño fui muy bueno para los computadores. O sea, incluso yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, yo le arreglaba computadores a los profesores. No sé, era algo que me pasaba. Y entre ese investigar y hacer cosas con computadores, en cierto momento llegué a un programa de DJ llamado Virtual DJ. Virtual DJ. Sí, y entonces con ese programa yo como que canciones y empezaba a hacer mezclas de cosas que me gustaban y me fui enamorando de eso, pero me di cuenta que cuando llegaba quizás a un lugar y veía una consola, veía una unidad de DJ, yo ya la sabía manejar por todo lo que había aprendido a nivel digital. Y a mis 14 años, en una fiesta de 15 años, pues pido como, déjame poner una canción y eso no sé qué. Y eso termina desencadenando en que a los 14 años comienzo a trabajar como DJ para una empresa de eventos sociales. Hago fiestas sociales como matrimonios, como fiestas de 15 años. Alguien que tenía buena selección musical hacía pasar rico a la gente en sus fiestas. ¿A los 14? A los 14. ¿Ponías a bailar todo un matrimonio? Sí, gente adulta, de Sí, sí, todo, sí. sí, sí. Y de ahí comienza como la cosa. Y más o menos a los 16 años ya me proponen comenzar en una discoteca, ¿cierto? Entonces, claro, cuando a esa edad uno está en eventos sociales, uno siempre tiene el sueño de la discoteca, porque es la fiesta como soñada en algún punto, como un paso siguiente a la vida como DJ. Y llego a una discoteca a los 16 años. Pero ¿cómo? Menor de edad. Contraseña falsa para poder estar allí en esos lugares. Desde ahí empiezo a frecuentar pues discotecas
Y ahí me quedo hasta los 18, por los lados de los 19 años. Y a los 19 años ya toca a las puertas de mi vida para ese momento las fiestas privadas. Las fiestas privadas en las noches, donde termino encontrándome con mundos pues de muchos excesos, en primer lugar, de muchos excesos, pero también dándome cuenta que yo estaba creciendo con una mentalidad como de ser capaz de hacer cualquier cosa por plata. Si lo pusiéramos en este instante en términos teológicos, pues viviendo la idolatría en este caso con el Dios dinero. Y me empiezo a ir para muchos lugares a pesar de cosas que veía que sucedían en esos lugares, únicamente porque me pagaban mucho. Y allí me quedo unos buenos años también. Ujú. Y no, claro, es que en ese tema de las fiestas privadas, viste temas de adicciones, de consumo, de, bueno, prostitución, hablamos ahora. Sí, bueno, toda una realidad. Y ahí es que empezaba a trabajar también en una emisora, No, yo llego a una emisora un poquito más adelante, más sí. Yo me adelante. quedo más o menos unos 5 años, como hasta mis 25, 26, fuerte, metido en las fiestas pues privadas, donde la normalidad con la cual comienzo a convivir es la drogadicción, las drogas, el consumo de alcohol pues también excesivo, pero también la prostitución. También la prostitución, y allí vivo muchas cosas que me marcan y que hoy en día pues también siento que me tienen hablando en tantos lugares como lo hago, expresando y denunciando a viva voz, no a personas, sino situaciones y al mismo demonio y al mismo enemigo, porque se nos mete de formas muy sutiles. Entonces, hubo cosas pues que al día de hoy todavía me siguen doliendo mucho, pero hoy las miro con otra perspectiva y he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas. Pero yo fui puerta de entrada, hermano, para que, por ejemplo, chicas comenzaran en la prostitución. ¿Cómo así? Sí, con invitaciones tan, entre comillas, sencillas o sutiles como a personas que yo conocía, incluso amigas, de, hey, voy a tocar en tal finca, vámonos para allá, es una fiesta de 2 días, allá vas a estar parchada, tienes de todo y tal. Y las invitaba, pero llegaron a suceder cosas en lugares y en fiestas en los cuales yo estaba, donde a través de esta invitación mía, ellas se terminaban enredando y comenzando a ejercer la prostitución, que pues en Medellín y yo no sé en cuántos lugares del mundo le dicen soy prepago, pues. Así, entonces fui puerta de entrada también para el mal, no solamente con muchas fiestas que propicié, donde entre mejores fiestas hacía la gente más se drogaba, sino también en este aspecto. Y eso ha sido un caminar fuerte, donde he orado, reparado, me he encontrado también incluso con algunas de ellas, he pedido perdón, ahora públicamente muestro quién soy también y de dónde vengo, para que muchas personas con las que compartí en algunos escenarios a los cuales hoy no quisiera regresar y que ellos tampoco estuvieran allí, pues sepan que hay otra vida y hay formas diferentes de hacerlo y tú lo mencionabas ahora y hay luz en medio de una oscuridad que a veces nos aprieta y nos agarra tanto y que algunos como yo pues nos vimos allá por plata y mucha gente también lo hace por plata. Estabas joven, ¿no? Tenías 19 años, yo me imagino a los 20 años. Ujú. Empezaba a ganar más que cualquier un profesional normal a esa edad, como, Sí. ¿cierto? Como un analista. Entonces, pues claro, Y solo caemos muy trabajaba 3 días. fácil. Ajá, en Viernes, la sábado, domingo. noche era el centro de la atención de la fiesta. Pues la tentación es fuerte, ¿no? También, o sea, caer ahí es muy fácil. ¿Viste algo de luz en medio de tanta oscuridad en ese momento o no? De luz. Sí, como en esas fiestas, algo te llamaba al corazón o algo a decir, ve, este no es como el camino. Sí, O... yo tuve un par de momentos que al día de hoy describo como momentos de quiebre. Uno de ellos es el rostro de una chica que nunca se me ha podido olvidar, o sea, cada que lo recuerdo lo veo patente. Yo estoy en una fiesta que recién está comenzando y llega al lugar una chica hermosa con un vestido verde, yo no sé eso cómo se llamará, como si estuviera lleno de mirellas, pues ella se movía y eso medio brillaba. Era muy llamativa, pues también.
Y yo pues la veo, me centro en mirarla, ya sigo en la fiesta, en lo mío, pero llega un momento en el cual de amanecida, como que las personas de la fiesta se van a descansar, a darse un baño, no sé. Entonces en ese momento yo también salgo y aprovecho a descansar antes de que la fiesta vuelva y arranque con toda. Y cuando salgo, yo me enredo como con unas chaquetas que hay en el piso. Pero me doy cuenta que la enredada con las chaquetas es que hay algo más duro. O sea, me enredé duro, solo para que fueran chaquetas. Entonces me devuelvo, muevo una de las chaquetas. Cuando muevo las chaquetas, veo a esta chica que había entrado unas horas antes, bellísima, despampanante, en el piso completamente sin sentido. Denotaba su rostro que había consumido mucha droga y además de eso estaba con su maquillaje, pues, o sea, regado y demás, con su vestidito recogido, sin tacones, nada como había llegado. Y lo que veo en ese instante es a una mujer completamente frágil, pero también extremadamente vulnerable. Yo tengo una hermana mujer, en ese momento también tenía novia, y algo dentro de mí me hizo pensar que esa persona podría ser mi hermana o mi novia. Y la pregunta también que yo me hacía era, jue madre, a esta pelada en este momento cualquier persona le podría hacer cualquier cosa por el sentido en el que está y yo no sé si ella incluso vaya a ser capaz de acordarse. Y eso me fracturó un poquito la vida, a pesar de que seguía haciendo parte del mismo mundo. Pero ya cuando veía a veces personas me imaginaba que iban a vivir lo mismo. Y hubo también un momento en el cual yo no pude ir a un lugar, yo no pude llegar a una fiesta y en ese lugar al que yo no pude llegar entraron unas personas armadas y mataron a las personas que estaban en esa fiesta donde yo debía estar siendo el DJ. Y eso a mi hermano me choqueó, me dejó inicialmente con mucho miedo, me dejó inicialmente con muchas dudas, más la otra escena. Y claro, a mi mente sí llegó la pregunta como fue, madre, ¿será que hago otra cosa? ¿Será que esto a mí no me conviene? Pero lo que pensaba era, ¿pero dónde voy a ganar yo lo que gano trabajando el tiempo que trabajo? O sea, no, o sea, como que no me daba, no había forma, a pesar de que ya había estudiado comunicación social, para ese momento estaba como si ya me había graduado. Y hermano, entré en una depresión súper profunda, súper fuerte, porque ya no fui capaz de seguir yendo a todos los lugares a los cuales tenía que tocar, ya muchos toques no los disfrutaba tanto. La verdad es que tengo amigos todavía hoy que son DJs y a los que amo y que ellos no fueron a lugares como los que yo fui. Y me preguntan mucho, ¿pero por qué cambiaste tanto? Y acabo de caer en cuenta que prácticamente ninguno conoce estas dos historias que estoy compartiendo. Y hermano, en medio de esa depresión tan fuerte, de decirles a varios de ellos que les voy a mandar este video para que por fin entiendan, de decirles a ellos que no iba a ir a tocar y ellos, pero ¿qué le pasa? Ya no está tocando, ya no está tocando. Se me voltea la vida, se me vuelve la vida muy enredada, tengo de pasar a estar muy bien, tengo problemas económicos, porque tenía igual un estilo de vida donde gastaba mucho, pero ya no estaba ganando tanto porque no estaba tocando casi, terminé la relación en la que estaba, tenía algunos problemas también en la casa, no me sentía bien conmigo mismo, depresión, hermano, completamente profunda y sin pensarlo, sin diseñarlo y siquiera sin ir yo a buscar una respuesta, me pasó, hermano, lo que en la palabra se describe como esa mujer adúltera que está a punto de ser apedreada. Y cuando está a punto de ser apedreada, lo único que la levanta es la mano misericordiosa de Dios. En mi caso llegó a través de una invitación a algo que nunca le habría parado bolas, un santo rosario. Creo que nunca había hecho un rosario completo en mi vida. Bueno, de niño de pronto mi mamá nos sentaba a veces a hacer el rosario y era más a veces lo que dormía que lo que hacía, pero más adulto nunca había hecho algo así. Pero antes de entrar con eso, José, ¿por qué te sentiste como la mujer adulta? ¿Sentiste que te estaban juzgando? Hermano, Que no seguir ese camino de DJ era parte del juicio o literal te viste como tu integridad en riesgo? ¿Por qué lo sentiste así? porque en cada entorno al que pertenecía, sin conocer las historias completas, cada uno me juzgaba.
Entonces en mi casa de ver un joven súper emprendedor, paisa, también de negocios, así como en la casa me enseñaron, veían a alguien que ya quería quedarse acostado en la pieza y no salir a trabajar los días que antes salía a trabajar. Y que mi economía ya como desde los 16 ya prácticamente dependía de mí. O sea, en la universidad yo pagaba una parte, mi mamá pagaban la otra. Siempre ya muy independiente, pero estaban viendo a alguien ya en la casa, guardado, casi sin salir a trabajar. Pero por el otro lado, los amigos, algunos de ellos también DJs y el gremio en el cual me movía, decían, pero este man qué, o sea, Este ¿cómo nos lleva a así? las fiestas. Claro. Eso es chévere. Es el que uno nos llevaba, dos el que las hacía y ahora ya está como que no quiere ir a un lugar, no quiere pasar por este otro, o ya está empezando que no, que es que esta música, que es que este es, porque es que empezó como algo muy profundo a lo cual yo no le ponía nombre de Dios. Yo decía, algo está pasando en mi conciencia, pero cuántas veces a veces no morimos, incluso en medio de hacer el mal. Y nunca sentimos que la conciencia nos dijo nada, por decirlo así. Pero eso me estaba sucediendo. Entonces, por eso me identifico con la mujer adúltera, porque para el entorno en que miraba me hallaba juzgado. Hoy no los culpo, porque digo, también yo no les decía qué me estaba pasando de fondo, pero ellos solo conocían una parte. Lo que estaba viviendo yo por dentro, lo conocía yo. Porque tampoco voy a decir, lo conocía yo y lo conocía el padre. No, yo no hablaba con ningún padre, o sea, ni con un amigo de fe, ni con nada, ni con psicólogo, ni con terapia, lo sabía yo. Estás joven también, ¿no? Sí. Tenías 26 años, Ya ahí, digamos que tenía, 25. sí, como 26, 25 años. Exacto. Y uno a esa edad tener un conflicto de propósito mezclado con espiritualidad, con fe, pues bueno, lo que vos decís, ¿no? Muchos les llegarán los 60 y no lo han tenido. Ujú. Entonces te cogió temprano, gracias a Dios, seguramente ya nos vas a contar porque tenemos un propósito muy especial hoy. Bueno, ¿y qué tan, esa depresión, qué tan fuerte fue? ¿Qué tanto te quedaste en ese cuarto con el blackout abajo? ¿Cuánto dura ese proceso? Pues como ese proceso intermedio. Ese proceso dura aproximadamente un año. Y en ese año vivo, fue madre, una vida muy enredada. Hoy recuerdo, por ejemplo, un día en que alguien con quien solía trabajar mucho, un gran amigo, ahora casi no compartimos, pero tuvimos una gran amistad llamado Pablo. Me acuerdo que un día me llama y se sienta conmigo en un restaurante y me dice, parce, ¿a vos qué te pasa? ¿Vos para dónde vas? O sea, es que te veo completamente sin rumbo. Nunca me olvida esa conversación. Te veo completamente sin rumbo. Y yo, no, mía, no es que tengo esta idea, tengo esto, aquello, tengo, pero a la final estaba más perdido que mil. ¿Tenías vacío cuando estabas Sí. perdido? No, vacío, hermano. Fui al médico y todo. Y, pues me llegaron a decir como, no, estás deshidratado, no sé qué. Porque yo experimenté la sensación de vacío y también la sensación de sed, pero físicamente hablando. Y yo decía, "Jue madre, pero a veces llegué a decir que me sentía coco, porque como que la cabeza también la sentía como vacía, por decirlo así. Entonces yo decía, me siento como cuando uno le hace así a un coco, que entiende que hay un espacio, pero hay alguito que se mueve. Así me sentía. Y digo que alrededor de un año, como los procesos más fuertes, porque es un tiempo que incluso pasó en mucha soledad, hasta que recibo esa llamada. Yo estaba sentado en un parque, me llama una amiga con la cual yo había hecho las prácticas de comunicación, o sea, ya la conocí, éramos amigos, pero tampoco es que éramos los mejores amigos de la vida, y ella me llama a decirme que no, solo te llamaba a saludarte. Y yo, ah, bueno. Y me dice, y te dejo rápido porque me tengo que ir para el grupo de oración. Y yo, ay, él se llama Luisa. Y yo, ay, Luisa, ¿para el qué? Grupo de oración, ¿usted qué le pasó? ¿Usted a dónde está yendo? ¿Se enloqueció? Y ella solamente se rió. Me dijo, no, un grupo de oración al cual yo voy los martes, en estos días te invito. Literalmente yo como por gozármela o por seguirle la corriente. Yo le dije como, ah, bueno, dale, en estos días voy. Pero ella se lo tomó en serio. Y a los 8 días me llamó y me dijo, ¿sí vamos a ir al grupo? Y yo, ah, bueno, vamos pues para el grupo. Hermano, y llegué a este grupo. Lo que estaba sucediendo cuando yo llegué allá era un santo rosario.
No fue como que yo entré y alguien me impuso manos y tuve un descanso, no. Estaban haciendo un rosario que la verdad ni escuché, con el cual me conecté pues poco. No fui más al grupo. A los 2 meses tenía que pagar una plata prácticamente al otro día y no la tenía. Tenía muchos enredos, cosas por resolver y no sabía cómo. Y dije, bueno, pues me voy a ir para este grupo. A ver, otra vez al menos echarle un ratico con Luisa o qué hago. Llego nuevamente a este grupo y cuando estoy allí en este grupo, alguien que hoy pues es una persona que significa mucho para mí, en ese momento no era sacerdote, ya es sacerdote, está empezando un rosario y cuando lo está empezando, él dice, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y cuando él dice eso, que eran palabras que yo no había llegado a escuchar juntas en mi vida, pues sí escuché Espíritu Santo alguna vez, sí escuché María alguna vez, pero no Inmaculado Corazón, ni de María, ni de amadísima esposa. Pues no sabía qué significaba, ni para dónde iba, ni qué se estaba diciendo en ese momento. Y lo que sucede, hermano, es que yo empiezo a llorar, pero un llanto desconsolado, completamente desconsolado. Eso hace que al final de ese grupo yo me sienta en mucha calma, que experimente por lo menos paz en medio de todo lo que tenía y que decida seguir yendo a ese lugar porque en medio de todo lo que me estaba pasando me sentía en calma. Solo por eso comencé a ir. Uno de esos días, también con la vida pues muy enredada, vuelvo a ir a uno de estos grupos y en esa noche predican acerca de la que al día de hoy sigue siendo como mi versículo de batalla, acerca de Mateo 6:6. Y el versículo versa de la siguiente forma, mas tú cuando ores, vete a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, te escucha y te recompensará. Y la predicación de ese hombre ese día terminó en, si ustedes algún día dudan de que lo que yo les estoy diciendo es en serio, yo a veces noto en serio que de pronto hasta me esfuerzo mucho como porque ustedes entiendan que todo esto es palabra de Dios, porque éramos un grupo medio jocosito, molestábamos, yo había llegado al grupo a desordenar un poco el ambiente. Él nos dice eso y en esa misma noche yo me voy a casa y ya me acuerdo de la plata que tenía que pagar al otro día, de un sueño que siempre había tenido en el corazón que era llegar a trabajar en radio y cuando empecé medio a orar me dijeron como bueno, pero es que tú puedes también llegar de pronto en algún momento a trabajar en un medio, tú tienes talento, eso te va a permitir soltar lugares, espacios en los cuales ya no te sientes tan bien trabajando y tal, pero nadie me contrataba tampoco, entonces como mucha frustración en esa noche de muchas cosas, me acuerdo de esa cita bíblica y lo hago literalmente, o sea, físicamente hablando. Me paro como 12 de la noche, cierro la puerta, dejo la habitación a oscuras y me arrodillo en la cama a orar. Y cuando me arrodillo en la cama a orar empiezo a llorar y en medio de la llorada le digo a Dios, Señor, yo necesito respuestas, yo necesito respuestas, yo necesito respuestas. Y diciendo eso me quedo dormido y en esa noche tengo un sueño con Jesús y con María. Y lo primero que me dice Jesús en el sueño es, ¿cuáles son las respuestas que necesitas? Me responde muchas cosas, pero esas cosas me implicaban actuar obedientemente a algo que hasta ese momento podía ser un sueño que yo mismo me había inventado. Decido hacerle caso en las cosas que me dijo y a partir de ese instante mi vida comienza a cambiar completamente. ¿Cómo hacer renuncias o qué? ¿O qué te dicen? Él me dijo muchas cosas y una de las primeras preguntas que yo le hice fue, ¿será que yo algún día voy a cumplir mi sueño de trabajar en radio? ¿O yo me voy a quedar toda la vida haciendo esto? ¿O busco trabajo en otra cosa? ¿O me invento un negocio? ¿O qué hago? Y él me miró y me dijo, eso va a suceder, pero para que suceda como debe suceder, tienes que estar completamente alejado del cigarrillo, el alcohol y la marihuana. ¿Te gustaba? Muy surreal. ¿Te gustaba? ¿Consumías o era Mira, más por el ambiente? a mí me pareció un sueño, una advertencia que no era como ni tan difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque yo el cigarrillo lo había probado y no se me había quedado como un vicio. La marihuana la tenía como algo casual o eventual.
Y el licor, a pesar de que estuve en tantos ambientes, no fue tampoco algo de que yo fuera alcohólico o cada que saliera de fiesta me emborrachara, pero sí consumía. Entonces fue una advertencia que dentro de todo yo dije como, diría que fácil de seguir, porque no son cosas como que me cuesten mucho. Y escuchar esa advertencia de la voz de Dios en medio de un sueño es algo que al compartirle a alguien uno podría decir, pero Jesús siendo tan sabio, con tantas cosas que dijo que están en el Evangelio y tal, pues ¿por qué decir palabras tan escuetas como debes estar completamente alejado del cigarrillo, el alcohol y la marihuana? Pero era la advertencia propia para mí por las cosas que él sabía que se venían. Y que se vino, que me llegara un negocio acompañando un canal de televisión en Medellín, donde me sale ese negocio y eso me ayuda a salir de muchas deudas, haciendo un trabajo completamente normal como parte de mi carrera, pero en los ensayos para poder hacer parte de ese negocio practico con mucha gente. Eran unas grabaciones y en las grabaciones había también unos cantantes. Entonces debo hacer muchos ensayos con ellos y lo primero que me encuentro al comenzar a ensayar con ellos es que me dicen, a nosotros nos gusta ensayar es trabados. ¿Estás con nosotros o luego tú llegas o qué? Y yo, no, yo estoy afuera. Sí, claro, me acordaba. Yo, no, yo me hago afuera. Decía, ¿esto será casualidad o qué? Hermano, durante más o menos 2 meses me ofrecen la cantidad de marihuana que no me habían ofrecido nunca en la vida. Con decirte que un día cualquiera, 8 de julio, no me acuerdo exactamente de qué año, el día sí me lo acuerdo porque yo estaba cumpliendo años, me llaman dos amigas de toda la vida, que yo en muchos momentos salí con ellas a comer, o sea, amigas súper sanas, súper juiciosas. Me dicen, vamos a salir a celebrar tu cumpleaños. Y yo, listo, claro que sí, de una. Y una de ellas me dice, antes de que lleguemos al lugar, ¿nos haces un favor? Llévame a esta dirección y me da una dirección. Entonces yo, pues claro, mi amiga algo necesitará recoger. Llego y en ese instante me dice, apaga las luces del carro. Y yo apago las luces del carro, pero ¿por qué? Y en cuanto las apago, nos tocan la ventana del carro. Yo bajo la ventana y es un hombre y dice, hola, ¿qué necesitan? Y mi amiga se voltea y pide marihuana y pide otras cosas. Y yo, nunca en mi vida la había visto consumir o comprar algo, o sea, nunca. Y cuando salimos de ahí, ambas me dicen, Josecito, es que hace muchos días tenemos ganas de fumar marihuana juntas. Y pues pensamos, si vamos a salir con Josecito, hagámoslo los tres, además pues él nos cuida, luego nos lleva a la casa, no sé qué. Y yo decía, ¿qué está pasando? Esa noche con el cigarrillo de marihuana en mi boca, justo antes de fumar, me acuerdo del sueño. Y digo, yo no sé si esto es lo más loco que yo voy a hacer, pero es que esto ya me parece que es demasiada casualidad. Y me lo quito y decido no fumar. Un acto de obediencia. Algo que sentí me estaba diciendo literalmente Dios. Wow. Ok. Pero chévere acordarse, ¿no? Siempre de esa advertencia y lo que vos decís, ¿no? Terminar obedeciendo. Ujú. Ve, y entonces tu vida, después ahí sí te encarrelas en el tema de la emisora, ahí viene, sí, como te sale ese Sí. trabajo, ¿qué ocurre? Contanos. ¿Cómo es esa experiencia, ese Yo sigo ambiente? trabajando como DJ, pero cada vez intentando salir un poquito más de la noche, pero sin salir del todo. Y estaba ese sueño en algún momento de llegar a trabajar en un medio, en la radio, en la televisión. Ya había hecho televisión varias veces, periodismo deportivo, más un par de cosas en Medellín. Y seguía ese sueño ahí, esa esperanza como de que la vida se pudiese encarrilar por ese lado. Llega un momento en que en el grupo de oración, quien hoy es mi director espiritual, Padre Ezequiel de María Reina, me habla de San José y me dice, él no me decía Josecito, él me decía José. Me decía, José, yo te quiero presentar a un hombre, a San José. Y me habló un poco de él. Yo terminé leyendo un libro de él que se llama San José, ¿quién lo conoce? Aprendo un poco de San José. Y él me dice, vamos a confiarle a San José tu trabajo, porque él sabe que hay cosas en tu vida que tú ya tienes la noción de cambiar. Hay cosas que tú quieres hacer diferente en tu vida. San José te va a ayudar. Él que afrontó tantas cosas, a veces en su silencio, él te va a ayudar. Y me enseñó a hacer la novena, en ese momento no la treintena, pero sí la novena y como a comenzar a hablar con él. Y hubo un momento en que yo le confié mi trabajo a San José
Y hermano, pasado un tiempo después de la novena, de que nunca nadie me hubiese querido contratar y ya yo hubiese llegado a pensar que pues también yo como que de pronto no era para eso, no era mi camino. En 2 semanas me ofrecieron trabajo de 3 emisoras diferentes. Y ese era mi sueño, llegar a trabajar en radio. Me ofrecieron trabajo de 3 emisoras diferentes, me tocó fue decidir en dónde llegar a trabajar y por qué. Y al final me terminó decidiendo por un proyecto que me había presentado alguien que me pareció un ser humano increíble y que al día de hoy sigue siendo un maestro de vida y con quien más adelante incluso entendí que también teníamos cosas en común en la fe. Él se llama Sergio Cano y me proponen hacer parte de una emisora de música electrónica en Medellín, la única, eh, y entrar a trabajar allí como locutor. Comienzo a trabajar allí como locutor, pero entiendo nuevamente las advertencias del sueño, porque en los primeros mesecitos de llegar a la radio, de un día para otro, abrir el micrófono y decir hola, soy José Gallego, y ver que comienzan a llegar invitaciones, pero también comienzan a llegar propuestas por considerarte simplemente alguien medianamente reconocido, solo por abrir un micrófono y tal, pues tuve muchas oportunidades de haberme tirado rapidito la carrera. Una de ellas recuerdo que salí con una persona como a los 2 meses de haber entrado a esta emisora. Para ese momento yo no había hecho todavía la confirmación, no había hecho algo que también me partió la vida en dos, que era la consagración a Jesús por María. Y a pesar de que vivía como con un pie dentro de la fe, el otro estaba todavía por fuera y me desordeno completamente, llego tarde a la emisora porque prácticamente me fui de fiesta, llego tarde, me regañan, corro riesgo como de poder haber salido, pero comienzo a recordar nuevamente como la advertencia y ya tenía un director espiritual y le comparto de corazón qué me pasaba y él sabe encaminarme muy bien, sabe escucharme muy bien, entender lo que me estaba sucediendo. Ahora San José también hacía parte de la ecuación a pesar de que quizás yo no estaba tan preparado para las cosas que estaba comenzando a vivir y eso se termina conectando con que eh, hago durante esos primeros meses de estar allá en la emisora la consagración a Jesús por María. Ya para como el 8.º mes, donde a mí me habían ofrecido ya no seguir como locutor, sino ser el coordinador de la emisora, culmino mi consagración a Jesús por María, ya siendo coordinador de una emisora. Eh, Esto sería una historia demasiado larga, pero de una forma sobrenatural. Después de esa consagración se me es revelada la gracia de la castidad y de venir de la vida de más excesos en el mundo entero, comienzo por lo menos a asumir ese regalo de la castidad como una gracia que yo podía llegar a vivir también en algún momento. Y comienzo un proceso de oración donde le digo, Señor, pero ¿es en serio que tú quieres esto de mí? O sea, yo que he sido tan lujurioso en la vida, que he vivido tantos excesos, que empecé tan pequeñito, o sea, yo lo consideraba un imposible. Pero dentro de la ecuación ya estaba San José, quien me había transformado la mirada, y ya estaba la Santísima Virgen María, quien quería darme la gracia y quería que lo intentáramos. Pues hermano, comienza a llegar esa convicción de la castidad también a través de enseñanzas de una persona que creo que ya ha estado por estas cámaras, llamada Alejandra Sánchez. No, no hemos tenido la, no es una amiga, no es una amiga del canal, Bueno, pero no hemos grabado aún con ella. bueno, aparece pues una persona también llamada Alejandra, quien ora mucho por mí y me acompaña en ese proceso de consagración. Y esto termina teniendo el desenlace, hermano, de que de no haber trabajado en ningún medio, de que nadie me contratara, de haber tenido estas advertencias de Dios, de que Él hubiese querido cambiar mi vida, comienzo a vivir una vida donde por lo menos entiendo que la castidad puede ser algo posible, por lo menos entiendo que la oración y la vida de oración y la vida de gracia y la confesión de mis pecados y la confesión de mis daños y la vida sacramental y el conversar y visitar a Jesús Eucaristía, que yo le llamo cosas sencillas, porque a veces uno escucha conversiones más fuertes del tipo, me pasó esto bajo un ángel, me convertí, y son cosas que pasan y cada vida las necesitará, pero en mi caso fue un proceso tras un proceso. El Señor termina confiándome a través de la empresa en la que estaba la dirección de esta emisora y termino dirigiendo la emisora
y entendiendo realmente por qué era que Dios me estaba preparando, porque allí nos quedamos más o menos unos 5 años y medio dirigiendo la emisora y entendiendo que Dios necesita directores de radio, necesita arquitectos, necesita dueños de empresa, necesita presidentes, pero que quieran hacer las cosas buscando santidad. Para ese instante, y a veces todavía me lo preguntan y me lo dicen como, pero era una emisora, qué sé yo, de música del mundo. Y yo digo, sí, la emisora era de música electrónica, rock en inglés y pop en inglés. Pero una pregunta que ha salido muchas veces en debate es, a ti que ya hoy tienes la suficiente información y es necesario tenerla, como para decir, bueno, de pronto una emisora de música del mundo que no era reggaetón, porque ese también me lo sacó Dios de la vida, y hay emisoras y hay música que no edifica. La pregunta que yo le hacía como en ese momento a esa persona de veces debato es, ¿qué preferimos? ¿Tener a alguien con fe y que quiere santificar su labor dirigiendo un medio de comunicación que mañana pueden consumir nuestros hijos? ¿O a alguien dirigiendo un medio de comunicación como ese con una visión completamente contraria, por ejemplo, a la vida o al sano esparcimiento, o al sano entretenimiento, o al ocio? Entonces, durante el tiempo que estuve allí, la emisora adquirió un proyecto que me aprobaron de educar a través de la música y el entretenimiento, de no decirle a la gente, para que tú seas feliz tienes que drogarte, o para que disfrutes la música electrónica solamente la vas a disfrutar estando drogado, de tú no tienes que estar emborrachándote todo el tiempo para salir una noche, y de no llegar a decir todos los días buenos días, Dios los bendiga, pero terminar sin querer formando un equipo de trabajo que creía en hacer las cosas bien y en sembrar bienestar. De todo el equipo que trabajábamos, solo uno no era creyente. Y yo nunca busqué que el equipo se formara así, nunca. Pero este que era creyente, que no era creyente, amaba a la familia y quedó en embarazo y tuvo 2 hijos y vino a entregarnos lo que le faltaba incluso al proyecto de, pero también cuidemos las familias, pero también hablemos del cuidado de los niños en medio de una emisora de entretenimiento. Más adelante yo termino pues saliendo de esa emisora, ya eso será parte como el final de la historia, pero algo con lo que quisiera cerrar esta partecita es, desde que yo salí me han llegado más comentarios diciéndome, extrañamos cómo nos transmitías a Dios que el talento que yo creía tener para presentar canciones. Y pregúntame cuántas veces hablé de Dios. Si mucho, 3 o 4 en 7 años. Pero a veces, como decía San Francisco de Asís, vámonos a evangelizar y solo si es necesario, utilicemos las palabras. Hablamos. Pero tengo una duda, porque es que estás en un medio de comunicación. La gente cree que en vez de servirle a Dios es volvernos sacerdotes. Así, ¿no? No sé si es por desconocimiento, seguro sí, ¿no? Pero, pero claro, de donde nos estés viendo, si nos estás escuchando en este momento en tu oficina, puede ser desde un taxista hasta un presidente de una compañía. Siempre en el lugar donde hoy estás, que es donde tienes que estar, puedes hacer algo bien por Dios y por el prójimo. Pero entonces, a ver, yo me imagino una emisora de radio. Vamos a hablar un poquito aquí a lo, a lo Emanuel Podcast y depende de la patrocinio, ¿cierto? De marcas y todo, digamos, que sea el ingreso, ¿cierto? Ah, voy a empezar a decir, no nos emborrachen en la fiesta, ¿no? O sea, el mundo se te viene encima, ¿no? Supuestamente el mundo, hablando de la gente que maneja el mundo en ese sentido, ¿no? En la plata y los patrocinios y todo eso. Ah, ¿Y cómo enfrentas esa realidad? Porque lo que nos has contado, dice uno, bacanísimo, cómo lo hizo en el detalle, ni idea, Ujú. pero ese conflicto con el mundo, seguro que sí se te presentó. ¿Cómo fue eso? Sí, se presentó en varias ocasiones, la verdad. De todas las veces, hay 2 que recuerdo perfectamente. Y creo que de acá voy a partir con el hecho de
cuando tú quieres santificar incluso el ser dueño de una empresa. Yo con mi jefa nunca hablé de fe. Bueno, sí, una vez tuvimos una conversación y yo le dije, ¿usted cree en Dios? Y ella me dijo, sí, y ya. Nunca más, no sé si creía en Jesús, no sé si tenía otras prácticas, no lo sé. Laboralmente hablando, nunca hablé de esto, pero ella desde el primer día apoyó el proyecto que yo le presenté. Claro, obviamente necesitábamos que funcionara, pero es que funcionó. O sea, el proyecto funcionaba también económicamente. Y hubo, bueno, citaba como hablar de mi jefa porque tú viendo esto como jefe o dueño de una empresa, también tienes la oportunidad de hacer las cosas bien y hacer las cosas de cara a Dios. Entonces yo que sabía que tenía una responsabilidad pues sobre mis hombros, tenía que tomar decisiones también que le agradaran no solo a mi jefa, sino a mi jefe de jefes, al que me había puesto ahí. Y hubo dos momentos muy cruciales que acontecieron durante todo el tiempo que estuve liderando la marca. El primero de ellos es cuando nos llega la pandemia. Cuando llega pandemia, la economía baja, como en prácticamente todas las empresas. Hay que buscar formas nuevas de que los ingresos suban y tal. Y uno de los comerciales que estaba con nosotros comienza a hacer una alianza con una marca. Y esta marca era de lencería, era de productos eróticos y pues llega y cuando llega la propuesta que nos hacen es queremos que el equipo de trabajo de la emisora sean la imagen de la marca con su voz, pero no solo con su voz, sino que también pues hagamos algunas fotos y hagamos algunas cosas y tan. Y yo inmediatamente le digo con tranquilidad en ese instante al comercial como, no, nosotros no, la emisora no va a hacer eso porque no son los principios bajo los cuales estamos trabajando. Hemos cultivado incluso en las mañanas una audiencia de niños porque nos escuchaban en los transportes escolares. Un programa que hacíamos en las mañanas, entonces poníamos música, actualizábamos un poco, pero ya sabíamos que nos escuchaban muchos niños, entonces cuidábamos también a veces cosas que íbamos a decir. Y digo que no, pero para ese momento de la empresa mal y el comercial necesitando vender y casi no vendía, él me mira y me dice, usted no puede tomar esa decisión, y menos Está en este loco. momento, sí. Y me dice, yo esto lo voy a escalar hasta donde lo tenga que escalar, porque yo sé que la empresa en este momento necesita la plata. Y efectivamente necesitaba la plata. Pero él lo escala y eso termina llegando hasta mi jefa. La jefa, bueno, la jefa que yo tenía era la dueña de la emisora. O sea, esa era mi jefa. Y ella se tomó unos días para entregar la respuesta. Pero mientras ella se toma esos días, yo estoy hablando con mi director espiritual, con las personas alrededor que solían acompañarme y diciéndoles, yo creo que me va a tocar irme de la emisora o no sé qué voy a hacer, porque es imposible que en este momento de la empresa con tanta crisis vaya a rechazar un negocio como ese, de la plata que va a entrar en ese negocio, y también para mí sería muy difícil aceptar que sí lo hagan porque va en contra de todos los principios que hemos hecho estos años, y también de lo que Dios me ha confiado. Hermano, muy angustiado viví esos días con mucha ansiedad. Recuerdo que una de las personas con las que hablaba, llamada Alejandra, en cierto momento me dice, José, es que tú eres el director de la emisora. Y si tú estás ahí y el Señor te puso a hacer bien las cosas que estás haciendo ahí, Él no te va a dejar solo. Y mi director espiritual frente a la misma situación me dijo, Josecito, Dios ya te ha puesto a enfrentar muchas. ¿Vos crees que si en este momento quisiera que todo acabara, te va a abandonar al primer problema fuerte y grave, sabiendo que de esto vas a dar testimonio? La verdad, yo los escuchaba, yo no creía. Pues que yo solamente vivía la realidad del trabajo y de la pandemia. Hermano, las respuestas se demoró 15 días en llegar. Cuando llegó la respuesta, literalmente fueron 2 renglones. Y en los 2 renglones lo único que decía era buenas tardes. Para el comercial tal y para todos los demás comerciales a quienes pido compartir esta comunicación, las decisiones frente a negocios van basadas en el proyecto que José Gallego está dirigiendo en este momento. Dialoguen con él y lo que él diga. Es un respaldo divino, hermano.
así con esta persona, yo no hablara de fe y yo no hablara de Dios. ¿Faltó la provisión para la empresa? No faltó. ¿Se le dejó de pagar a alguien? No se le dejó de pagar a alguien. ¿La empresa se quebró? La empresa no se quebró. ¿Pero qué hubo detrás? Obediencia. No hubo más que obediencia, que al final del día es el mismo acto con el cual se caracteriza tanto San José, que lo mencionaba ahora, que me abrió esas puertas laborales o le confié mi trabajo. Una obediencia al momento en el cual se escuchaba la voz de Dios sin importar las consecuencias, por lo menos sin pensar mucho en ellas, sino obediencia. Es un poco, ¿no? Lo que también habla el Evangelio de hoy de la prueba, ¿no? Hay veces la gente asocia solo la prueba a una enfermedad o algo así, y no es tanto eso, sino son pequeñas situaciones, ¿no? De la vida donde el Señor quiere ver si somos fieles, ¿no? Un tema de fidelidad, un tema hay veces sí, en la necesidad sí, cuando me falta sí, pero ahorita que estoy bien no. Am, y son ligeras pruebas las que has mencionado, ¿no? Como, bueno, y José. Y dependiendo, a ver, no es que nos tenga bajo una lupa, pero sí dependiendo de esa obediencia y de qué tanto le creamos a él, porque para obedecer hay que creerle, ¿no? O sea, con tema también hay que confiar en él, pues más grandes van a ser las bendiciones, ¿no? Entonces, Más te confía. más te confía, exacto, exactamente. Entonces, ¿ahí cuántos años estuviste, José? Hasta hace poco, ¿no? Sí. Fue, entiendo. Yo estuve 7 años allí Ujú. y me retiro el 30 de diciembre del 2024. ¿Por qué te retiras de, Hermano, me retiré y lloré tanto. de la certeza, de lo que la gente llama hoy la seguridad, el chequecito mensual, La nómina. que sí, la nómina, las comodidades? ¿Qué pasa en ese diciembre? En este momento recuerdo tal cual la sensación de cuando me voy. Lloré mucho, mucho lloré, porque sigo amando la radio y sigo amando los medios de comunicación y es algo que me corre por las venas. Pero llevaba 1 año y medio con una inquietud muy fuerte en mi corazón. ¿Qué pasaría? O sea, un qué pasaría si yo me dedicara completo a la evangelización. Alguien dirá, pero ¿por qué? Es que ya evangelizabas, ¿cómo así? No entiendo. En el año 2021 yo iba a cerrar mis redes sociales porque Vas sentía loco. que no me estaban aportando nada, estaba como ya en ese cruce de, pero un poquito de Dios y sí, sí, no y tan, y yo decía, no, yo ya no quiero redes, no quiero, como sacando muchas cosas de la vida. Y las iba a cerrar y en ese momento cuando las iba a cerrar, yo escuché a través de una oración en el Santísimo una voz que me decía, no las cierres, regálamelas a mí. Pero no entendí qué era. La verdad, como que muchas veces lo que pensaba era, yo me estoy enloqueciendo. Y ahora no tanto, pero si digo, no, no, yo me lo estoy inventando, es lo primero que uno piensa, uno duda mucho. Y yo dije, regálamelas a mí. Pues listo, no voy a hacer nada y no voy a publicar nada. Pues si finalmente las iba a cerrar y de pronto esto es verdad, pues no voy a hacer nada. El 13 de mayo del 2021 es la primera vez que yo publico un video en mi red social hablando algo de Dios. ¿Por qué? Porque recordé el instante de la consagración. Y cuando recordé el instante de la consagración, ese 13 de mayo me levanté como con mucho gozo. Me levanté como con, Día o de la sea, con Virgen una de Fátima. alegría, sí. Y yo le comenté a los compañeros con que estaba trabajando como, yo quisiera como hacer un video hablando de la Virgen, pero yo qué voy a hacer eso, a mí no me sigue no gente de música y los amigos de la vida pues van a decir que estoy loco, yo para qué voy a hacer eso. Y en ese momento se voltea uno de los compañeros y me dice, pero igual no ibas a cerrar las redes pues. Y yo, pues sí. Fue la primera vez que publiqué un video contando simplemente qué me había pasado y por qué sentía gozo ese 13 de mayo. Y para mi sorpresa, las personas que me respondieron a ese video eran las personas de la noche, las personas de la fiesta y muchos amigos de la vida diciéndome, ¿qué te pasó? Quiero Yo saberlo. quiero saber un poquito de eso, Sí. porque yo me he sentido como vos compartiste en ese video que te has sentido. Allí comenzó un ministerio de evangelización digital que va a cumplir 5 años el próximo 13 de mayo.
Y en el grupo de oración en el cual me formé, yo había empezado a servir que contando la historia de un santo, que un día diciendo unas palabritas al inicio, pues porque era comunicador, entonces no me daba pena hablar delante de la gente. Y ya entre el 2023 y el 2024, ya estaba en un punto en el cual había ido a compartir parte de mi testimonio en algunos lugares y también a dar algunas charlas y enseñanzas. 2024 fue un año en el cual ya me invitaron mucho a dar charlas principalmente a jóvenes y a familias, en las cuales yo simplemente pues meditaba la palabra con ellos y buscábamos una enseñanza. Y para ese 2024, después de un viaje, a mí me llega la pregunta de ¿qué pasaría si tú te dedicas 100% a hacer esto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y me quedó todo ese año con la pregunta, pero a cada ratico me llegaba. Yo he hablado con sacerdotes y les digo, padre, eso no es lo que tú sentías cuando estabas en discernimiento de tu vocación. Y me dicen, sí, un punzoncito que no se va, una inquietud, para en ese caso vocacional, en mi caso también. Más que la vocación a la que yo me estaba llamando era que laboralmente me entregara ya a su vida, a su providencia, que trabajara para él. Y me la paso en discernimiento ese año. Y finalizando el 2024 me hallo, yo creo que en uno de mis mejores momentos a nivel radial. Eh, Me está yendo muy bien económicamente. La emisora está marcando muy bien a nivel rating. El proyecto finalmente estaba consolidado. Y faltaban solo como un par de cosas ahí por cumplir que yo tenía apuntadas, como de que no iba a considerar una salida antes de que esas cosas pasaran. Pero en cierto momento tengo una oración y le digo a Dios, pero se lo digo sobre todo como alargándole la cuestión de no irme y no tomar esa decisión. Y yo le digo, yo Señor, ¿sabes qué? Si en algún momento de pronto estas dos cosas se cumplen, yo me tomo en serio pues el irme de acá y darme la oportunidad de volver a empezar y dedicarme a evangelizar. ¿Cómo? No sabía, porque no sabía ni qué iba a hacer. Pues yo no me iba a levantar a hacer un video y ya trabajé todo el día. Bueno, no sabía. Y entre septiembre del 2024 y noviembre del 2024, ambas cosas suceden. La primera era que yo no me quería llegar a contemplar en algún momento irme de la emisora, si mínimo no la dejaba con 100,000 seguidores en sus redes sociales. Y la segunda era que yo no me quería mover sin lograr que la emisora volviese a ser nominada a unos premios de la música en los cuales no era nominada desde el año 2018. Y yo llegué a la emisora en el 2018 y empecé a liderarla desde el 2019. Entonces, dentro de mí, como en mis proyectos laborales y tal, yo quería como dejar el hecho de que la emisora volviera pues como a esos estándares y a estar muy bien. Hermano, yo no me imaginaba que esas cosas fueran a suceder. A la semana de haber dicho esto, tenemos reunión digital y simplemente la persona encargada de revisar los números y todo dice, yo no sé qué pasó esta semana, pero subimos 10,000 seguidores. Y yo, a la semana siguiente subimos 3,000. A la semana siguiente subimos 4,000. En cuestión de un mes ya estábamos en 91,000 seguidores de esa cuenta. Y yo dije, Dios mío, qué loco. Esto como que va a pasar. Y efectivamente se llegó a los 100,000 seguidores como a la semana. Faltaba el otro ítem. Ese era poco probable. Pero más o menos en el mes de octubre, si la memoria no me falla, me llega un correo una mañana. Y cuando lo reviso dice, estimado José Gallego, director de la emisora, esta comunicación es para notificarle que la emisora ha sido nominada a los Cultural Dance Awards como Mejor Medio de Entretenimiento Nacional. Jaime en mayo. Me pongo a llorar inmediatamente y digo, yo no le puedo haber dicho esto a Dios y salirle con que no, cuando se lo prometí y cuando era poco probable que pasara y yo lo alargué mucho para que no pasara o por lo menos no muy rápido y sucedió. Y lloro porque ya siento que voy a tener que renunciar a algo que amaba mucho. Me vengo a estos premios, no solamente nos nominaron, sino que ganamos. Llego a Medellín con el premio. Mejor ambiente imposible. Todo el mundo está feliz, ya se acerca diciembre, donde todo es tan lindo alrededor, en las empresas y en todo, y yo en el corazón ya con la idea de irme. Y como si fuera poco, me llaman de una empresa y me ofrecen un trabajo y me dicen, el problema en este momento de nosotros o el detalle para traerte no es la plata. Sabemos más o menos cuánto te ganas,
te proponemos, ponte tú el sueldo. Llega la economía a decir, muchacho, listo, váyase a la emisora, pero váyase para esta empresa, coja ventajita y luego se retira. Ya le había dicho a Dios que si esas cosas pasaban, me iba a intentar dedicar a la evangelización. ¿Cómo no sabía? Con las lágrimas en los ojos voy a la empresa y renuncio. Nadie lo entiende. Mejor momento, la economía bien, mi cargo bien, la emisora bien. ¿Qué les decías Les dije a que tu jefe? les dije que tenía otra propuesta de trabajo a la persona de gestión humana. Y a la jefa, cuando tuve la reunión con ella me miró y me dijo, no se vaya. Uy, marica, me dan ganas de llorar, perdón. Es que me acuerdo, fue fuerte, fue muy fuerte. No, pues claro. Porque yo lo amo y amaba el lugar en el que estaba, el equipo de trabajo. Y además hicimos cosas buenas y además protegimos a la infancia durante un tiempo. En fin. ¿Pero qué le dijiste a tu jefe? No, yo a ella le dije, yo mira, yo tengo otra oferta de trabajo que en este momento supera expectativas y esto y aquello. Pero a ella sí le dije que había algo más fuerte dentro de mi corazón que me estaba llamando. Yo pedí permiso varias veces en el trabajo para ir a acompañar retiros espirituales. Pedí permisos varias veces en el trabajo para acompañar una charla o un tema de fe en otra ciudad. Y ella sí sabía que había algo en mí que me llevaba mucho al caminar de fe. Y yo le dije, hay algo además en este momento pues que siento que está siendo más fuerte que yo. A ella sí se lo compartí. Con mi equipo de trabajo también hablé, me retiré, trabajé hasta el 30 de diciembre del 2024 y el 1 de enero del 2025 era un empleado del Cielo SAS, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo comenzar, no sabía para dónde iba, pero Dios ya tenía un plan que 1 año y medio después, nunca en la vida me habría imaginado la cantidad de cosas que han pasado. ¿Qué te pusiste a hacer? Contanos así, ¿cómo es hoy tu presente? Pucha, es que también pienso, ¿no? También, no sé, quizás diosidencia en el Evangelio de hoy, que nos habla también de las pruebas. Y digo, no, ¿cómo es que decía? Yo escucho el del padre Carlos Yepes, Sí. el Evangelio, ¿cierto? De allá de Medellín. Él decía, ¿cómo es que decía? Decía, todos le pedimos al Señor la divina providencia, pero nadie quiere vivir de la divina providencia. ¿Sí me entiendes? Todos le pedimos. Sí. Pero cuando llega la hora de confiar, pues nadie quiere confiar en la providencia del Señor, ¿no? Entonces, contanos así brevemente cómo fue. Eso creo que nos puede interesar a muchos, ¿no? Obviamente me incluyo acá en el sancocho. El 1 de enero del 2025 yo arranco, pues ya le comparto también a toda mi familia que había renunciado. Dicen, estás loco, estás loco. Mi mamá que la amo con toda Pero la mi misma escena, vida. perdón, la misma escena de la pecadora con las piedras. Un Se poquito, repite en la misma. incluso mi mamá con mucho amor, una de las primeras cosas que me dijo fue, ¿cuál es la necesidad? Si tú ya estás evangelizando, si tú ya vas a retiro, si tú oras todos los martes, los jueves y los domingos, o sea, tú ya mantienes en cosas de oración, ¿cuál es la necesidad de abandonar? Ella me dijo, ¿por qué te estás incomodando tanto? Me dijo, ¿por qué dejar este trabajo donde te está yendo tan bien si puedes seguir haciendo las dos cosas al mismo tiempo? Entendible, ¿no? De un papá. Sí, Sí, más muy que entendible. entendible. Sí. Pero yo le dije, mamá, yo no sé muy bien esto para dónde va, pero lo único que te puedo decir es que yo siento que Dios me lo está pidiendo y es algo que me supera. Mi hermana sí, desde el principio, ella pues le gusta leer mucho y confía mucho en asumir riesgos y no sé qué. Entonces ella desde su visión sí fue como muy, hágale, si usted dice que Dios le está poniendo algo, como hágale, le va a ir bien, no sé qué, ya, todo bien. Pero hermano, ¿qué empezó a suceder? Yo tenía provisión para 3 meses. Hemos dicho ahorros para 3 meses. Para hablar claro. Yo me retiro de la emisora, tenía ahorros como para vivir tranquilo 3 meses, como para vivir sin que me entrara ni un peso, 3 meses. No tenía más. Hay gente que me ha dicho esto, que ha hecho algo así y tenía para 1 año, yo voy a vivir 3 meses. Lo primero que decido hacer es un retiro espiritual
como al 14 de enero. Hago este retiro espiritual. En este retiro espiritual es un retiro de silencio. Me la paso mucho tiempo en silencio, en oración, en el Santísimo. Allí tengo, yo me atrevería a decir que una experiencia mística con Carlo Acutis. Lo escucho hablarme y solamente apunto en una agenda las cosas que me dice, y entre las cosas que me me especifica la importancia de la evangelización digital, de seguir en estos espacios, que ahí voy a tener mucho, mucho para hacer, pero además de eso me da 3 instrucciones. Una de las 3 es: monta un club de lectura católico. Así, tal cual, yo solamente apunté. Posteriormente yo después del retiro leía eso y yo mismo pensaba, y yo, ¿quién se va a inscribir a un club de lectura católico? Pensaba yo. De la palabra, estudia la Biblia. Un club de lectura como donde leyéramos libros de fe. Libros para crecer en la fe. Sí, Ya, exacto. ok. No era un estudio de la palabra, era un club de lectura. Pasa ese retiro, así se va como el primer mes. Tengo como una charla en ese enero, doy una charla. Tampoco es como yo decir que yo vivía de las charlas o que me llamaban a una charla y yo decía, vale tanto. No, tampoco. Como que si en algún lugar me hacían una ofrenda estaba bien, pero si no, yo iba igual porque sentía esa necesidad de ir a compartir el mensaje. En febrero tengo un par de charlas más, pero ya el Señor a través de la oración me dice, de la única forma en que esto va a funcionar es estableciendo una rutina y con disciplina. Con orden. Claro, entonces me dice, recuerda cómo estabas cuando te retiraste en enero. ¿Y cómo estaba yo? Con una hora específica de levantada, con una hora específica de comida, con una hora... Entonces digo, bueno, Señor, armemos la rutina. Y armamos una rutina donde comienzo a asistir todos los días a misa a las 7 de la mañana. Después de la misa, perdón, a las 8. Me empiezo a levantar a las 7. Me levanto, pongo algo de musiquita como de fe, voy haciendo como oración mental mientras me organizo para ir a misa. A las 8 voy a misa, salgo de misa, hago algo de ejercicio, termino de hacer algo de ejercicio y me voy a la casa. En cuanto me voy a la casa, comienzo a trabajar en contenidos digitales para redes sociales, organizar y acompañar consejerías, que era algo que ya venía haciendo hace un tiempo. Y además de eso, programarme para espacios de oración o charlas. Empieza el tema de la disciplina. Entonces ya comienzo a ver también cambios en mí, incluso en mi forma de estar viviendo mi día a día en la fe, porque pues la misa diaria por la mañana, incluso diferente. Yo la intentaba procurar en la tarde, a veces no llegaba, a veces sí, pero en la mañana es como ese literal, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se va a dar por añadidura. O sea, es impresionante el testimonio para compartir acerca de empezar el día con la Eucaristía. Y cuando ya se forja como esa disciplina, pues llegan algunas charlas más, enseñanzas, así se va el mes de febrero y llega el mes de marzo donde por primera vez siento miedo. ¿Por qué? Porque me quedaban como 29 días de provisión, por decirlo así, de ahorros. Y lo que me hubiesen ofrendado en alguna charla o en algún espacio no alcanzaba para pagar las cosas que yo tenía en el mes. Literalmente tenía que ser con los ahorros, o sea, no tenía posibilidad de ahorrar más. Me llega el 29 de marzo del 2025 y todavía me faltaba 1.400.000 pesos para terminar de pagar todas las cosas que yo debía pagar al mes, porque yo renuncié a la dirección de una emisora, pero seguía teniendo los gastos de director de emisora. Y me llega ese día y es la primera vez en que yo pienso, oíste, ¿yo qué voy a hacer? Si pienso como, bueno, de pronto, no sé, vendo esto, voy y compro esto y lo vendo y qué, y con eso de pronto me gano 100.000, no sé, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo hoy 29 de marzo al 30 o 31, no me acuerdo cuántos días tenía marzo? Tengo que tener esto listo, tengo que tener esto pago. Y entonces me acuerdo y yo, no, Dios va a proveer, ¿cómo? No sé, pero bueno, vamos a ver cómo es que funciona esto, no sé, voy a intentar confiar. 30 de marzo me llama un sacerdote en Medellín y me dice, Josecito, necesito que nos reunamos. Cáeme, porfa, hablemos. Me siento a hablar con él. Hablamos alrededor de unas 2 horas. Y en las 2 horas nunca me dijo nada, como directamente a por qué me necesitaba. Hablamos cosas de la vida, unos proyectos que yo había acompañado en su parroquia, que me había recomendado para algo de la arquidiócesis y no más.
Llega el momento de irme, casi que me despide y me dice, ay, hermano, casi te vas, sin decirte lo que a la final te iba a decir. Y yo, padre, claro que sí, ¿qué es? Y él llega y saca un bolsillo del sobre. Y me dice, Josecito, el Señor durante toda esta semana me pidió que te entregara una ayuda económica. Y yo me volteo y le digo, padre, pero ¿y por qué? O sea, yo a él no le estaba pidiendo nada, siempre estuve sirviendo sin necesitar nada, gracias a Dios. Y él me dice, porque siento que tú has hecho mucho por la iglesia de Medellín y nosotros nunca te hemos pagado. Mira, guarda Acepte, esto. por favor. No reniegue, reciba. Hermano, yo me fui y más o menos a los 10 minutos de haber salido de este encuentro, yo digo, este man que me dio. Abro el sobre, 1.500.000 pesos. Me voy a un cajero, deposito el 1.400.000, pago lo que me faltaba y arranco el mes de abril con 100.000 pesos en el bolsillo. Pero ya había pagado todo. O sea, como que tenía días de, bueno, vamos a ver qué pasa. Me llaman de una charla, me llaman de otra, me llaman de otra. Como a la mitad de abril me llaman a agendar otra charla y cuando la voy a agendar abro el calendario y no tenía espacio. Abril, junio, julio, agosto, Sí, hay que creerle. septiembre. Cosas que nunca en la vida me había imaginado cómo se iban a dar, como que hoy tenga un club de lectura católico y que fruto de ese club de lectura también pueda llegar providencia a mi vida. La gente recibe su libro original, ora, lee, pero además de eso también pagan algo por estar ahí y eso ayuda a que mi ministerio Qué pues, berraquera, tenga ¿no? y mi No sabía que misión. existía el Sí, Club de mira, Lectura Católico. Maravilloso. ¿Es y virtual, presencial en Medellín? Es o virtual. sea, es virtual y que yo simplemente esté sorprendido de los lugares a los cuales me ha enviado a hacer una cosa, a hacer la otra. Hoy me dedico, estoy de hecho acá en tu ciudad, es por eso, porque acabo de salir de un congreso, luego mañana será una charla, luego esto. Y que me haya pasado algo tan loco como que sueños que tuve muchas veces en mi vida como DJ de presentarme ante miles de personas y recibir todo el reconocimiento. Un día me hayan llamado a decirme que se iba a hacer un evento llamado el Rosary Run, mucha gente en la calle haciendo el rosario y que pues que tenían como la idea de en los momentos en que la gente caminaba escucharan como música pero que fuera así activa como de una carrera no sé qué y que sabían que yo conocía de música electrónica. Entonces yo les digo en ese momento a las personas que lo hacen en Medellín, una parejita llamada Sara y Julián, y yo pues venga, ¿qué tal si hago unas mezclas de canciones católicas en música electrónica? Y agarro Alma Misionera, una de la Virgen María, Le como que pusiste un canciones que beat. todo el mundo se supiera. Y les armo un beat y Ah, tal. sí. Y hacemos ese primer Rosary Run, hermano. Y yo veo más de ¿En dos Medellín? mil personas caminando en Medellín con el rosario en la mano, cantando Alma Misionera. Y yo digo, ¿esto en qué momento pasó? Luego ven esos videos en Cali y me llaman y me dicen, vamos a tener un congreso con 3.500 jóvenes. Quisiéramos que cantaran unas canciones que tú sales poniendo en un video. Tú podrías venir y yo, pues miremos. Y preparo una presentación para estar con ellos allá y es el cierre de un evento juvenil, del jubileo de la juventud con ellos allá. Y luego otra cosa y otra cosa. Entonces, ahora de ser, pues, como que el principal carisma que es la predicación y la evangelización digital, se suele decir que soy predicador y DJ católico. Ya. Cosas que a veces me imaginé en el mundo, pero no sabía cómo iban a suceder. Cosas que tienen un trasfondo grande, cosas que tienen propósito y que en mi caso el Señor me llamó de esa forma. Porque no a todas las personas hoy les estaba poniendo este video para decirles renuncien a lo que están haciendo y vuélvanse predicadores. No, ya lo dijimos ahora. Él necesita personas en todos los sitios. Pero aún así sigue llamando personas a que dediquemos la vida completa a Él. A algunos como consagrados, a otros como laicos comprometidos, a otros como sacerdotes. Pero Él sigue llamando y estará en nuestra Es que las manos vida son atender. poquitas, ¿sabes, José? Yo pienso que no hay muchas manos.
No. haciendo. Y la necesidad de la gente está en la búsqueda, es lo que yo he podido aprender aquí en Emanuel. Muchos buscando donde no deben, ¿no? En las cosas de nueva era y todo eso, pero ahí la gente está teniendo un llamado en el corazón a tener una búsqueda de Dios, así no sea tan consciente, ¿sí? Ese vacío que hablabas es el alma gritando que necesita de Dios, ¿no? Pero el cuerpo no lo reconoce. Hermano, mira, a mí me encanta el marketing digital. Asistí el año pasado a una conferencia. No tenía nada que ver con la fe, solo marketing digital. ¿Sabes qué recomendaron los expertos en marketing digital a los que estábamos ahí sentados para que un proyecto de marketing digital creciera muy rápido? Montar algo bajo el nicho de espiritualidad, así no creyeras en nada. Y la explicación de ellos con data era, miren las cosas que se está preguntando hoy la gente. ¿Cómo darle sentido a mi vida? ¿Dios existe o no existe? Me siento mal, ¿quién puede ayudarme? ¿Algo puede quitarme la ansiedad? ¿Qué hago cuando siento que estoy deprimido? Amigos, ustedes que ven, que oyen y nosotros, hoy hay gente creando contenido para atender a esas necesidades sin atenderlas de Sin verdad. fe. Solo agregando cualquier cosa porque quieren números y mirar cómo Y monetizan ver algo. cómo venden, sí, algo. Si tú estás convencido de la verdad, como este canal y como yo, ¿cómo no te vas a lanzar a transmitirla y a entregarla? Si Dios te ha cambiado la vida, ¿cómo no te vas a atrever a hablar en casa, a los amigos, a los familiares? Si esto nos transforma la vida de fondo y de verdad. Y hoy hay gente enviando cualquier cosa solamente para que sea negocio. Y hay gente hallando respuestas en estos lugares Pero ese es un súper o negocio. buscándolas. No, José, es que nosotros tenemos un programa que se llama No Todo es Luz, que se enfoca en sacar a la luz la mentira de la nueva era y es un negociazo. Esos retiros no es como Emaús, pues que te cobran el costo. No, esos retiros valen millones, la gente los paga. Por ponerle un Buda y al lado ponerle otra cosa hindú, es una mezcla de mil cosas. Solo la... Sí, no. Para mí todo hace parte de un misterio en el que está, en que tenemos que colaborar, tenemos que mostrar, alzar la voz y decir, evangelizar con el ejemplo, que era lo que os mencionaba ahora, y bueno, y evangelizar. O sea, no te tienes que saber la Biblia para evangelizar. Puedes evangelizar mucho con tu ejemplo y tú lo único que tienes que saber es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No tienes que saber nada más. Él es el Señor. ¿Dónde está la verdad? Ahí está la verdad. José, ¿qué le dirías a una persona que nos esté viendo en cámara que siente esa dualidad? A mí me ha encantado la charla de hoy porque es la dualidad. Yo la viví. Pronto a lanzar les publicaré mi testimonio, pero también estaba en la escena underground, en otro país, tecno, electrónica, me encantaba. Pero en medio de la oscuridad había luz. ¿Qué le decía a esa persona que lo está dudando? Como que dice, oiga, sí, a mí me encanta la fiesta, de pronto el consumo, la cosa, la lujuria, la vaina, pero siento de pronto que tengo ese vacío, que me pueden estar llamando en otro lado. ¿Qué le dirías a esa persona? Lo voy a decir, hoy me levanté cantando una canción y no entendía por qué, porque normalmente escucho otra, pero la puse por ahí 9 veces mientras me bañaba y mientras me organizaba y lo que tengo para decirle a una persona que hoy esté sintiendo estos llamados, esté sintiendo que hay algo más, quiera darse la oportunidad de intentarlo, quiera lanzarse quizás a decir una palabra, a tener un cambio de vida, pero no sabe si eso en serio puede funcionar. La canción dice así, vale la pena, sí que vale la pena, soltar la rienda para que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú. Todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena. Y a veces yo digo, ni siquiera vale la pena, vale la vida. Entender que incluso el mundo nos está vendiendo que
creer en Dios, que creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es esclavizarnos, es impedimentos y es un montón de cosas, cuando es el mundo el que nos está esclavizando a través de las adicciones, a través de tantas ofertas, y es Jesús el que de todo ello nos quiere hacer libres. O sea, ahí también está la mentira de la nueva era. Date una oportunidad con Jesús. Y te lo digo de corazón y te lo puedo firmar sobre mármol, porque los cristianos sí podemos firmar sobre mármol y hacer promesas cuando estamos citando su palabra. Él todo lo va a hacer nuevo. ¿Me tienen que creer a mí que lo estoy diciendo? No, créanle a Jesús, que Él todo es capaz de hacerlo nuevo. Maravilloso, sin duda. Y confiar en Él, ese es el gran reto, inclusive nosotros que estamos trabajando para Él, hay veces patinamos en la confianza. Pero aquí seguimos, aquí estamos y aquí seguiremos, si es la voluntad del Señor, ¿no? Amén. Muchas gracias, José, por venir. Gracias a ti, de verdad. ¿Nos querés contar alguna otra última cosa que tenga en el corazón? La Madre Angélica, la fundadora de WTN, me estoy leyendo un libro de ella y ella ahí dice: no hubo una sola ocasión en la cual Dios me pusiera algo en el corazón y yo no lo hiciera. No todas las veces salió bien. Cuando no salió bien, entendí que quizás no escuché la voz de Dios y me lo inventé yo. Pero en todas las que salieron bien, siempre dio muchísimo fruto. Entonces ella decía, como que mi ley de vida es no quedar con pendientes con Jesús. O sea, no tenerse que sentar a decirle, tú sí me dijiste esto o no me dijiste esto, ¿no? Ella dice, todo lo que me ponía yo lo hacía. Y veía que si llegaban las personas y abría, comenzaba a abrir. Los signos son claves, los signos, las señales. Y así montó EWTN. EWTN, así lo montó. Qué chévere. Ella decía, esa historia. En el libro, a mí Dios me puso en el corazón que tenía que comprar una antena. Pero es que la antena valía $500,000. Ah, juepucha, en esa época, ¿no? Imagínate. Entonces ella dijo, pues si es Dios, Él va a hacer que la plata para pagar esto llegue y no sé qué, porque Él sabe que yo no tengo $500,000. Repartían unos folleticos por todo Estados Unidos, hablándole a la gente sobre el suicidio y no sé qué, Dios es la salvación, no sé qué. Hay un multimillonario una vez por allá en un yate en Miami, a punto de suicidarse, y ve en una esquinita un librito de esos. Y lo lee, y algo hace en él, y termina, y por detrás decía, si quieres que estos mensajes sigan llegando al mundo, danos la antena. No, llama a este número. Y el man llama. Le contestan en el convento de Madre Angélica. Y dice, quiero hablar con Madre Angélica, es que leí esto. Ay, qué buen y ella libro, le pasa el teléfono. Entonces le dice, ¿cómo está? Y él le dice, muy bien, es que leí este libro y yo quiero saber cómo puedo yo apoyar para que ese mensaje siga llegando. Y la madre, entre risas, le dice, pues no tiene $500,000. No le sobran ahí. Y el man le dice, es que sí, la verdad. Y el man le dice, $500,000, pues es mucho dinero, ¿usted para qué necesita eso? Y él le dice, no, pues la verdad es que necesitamos eso para una antena, pero pues es un proyecto que sabemos que es muy ambicioso, no sé qué tal, pero usted sí puede ayudarnos, pues, con lo que quiera. Y el man le dice, madre, yo le regalo la antena. Y arranca EWTN. Arranca EWTN. Maravilloso. Ve, José, ¿y cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo puede seguir tu proyecto? Bueno, en casi todas las redes sociales, José Gallego. Solo es buscar José Gallego y ahí sale la información. El usuario específicamente en Instagram, que es donde más fortalecido se encuentra en este momento el ministerio y la misión. El usuario es José Gallego P, pero solo pues como con poner José Gallego, ahí va a estar. ¿Qué hacemos? Oramos, vivimos al mejor estilo de Santa Teresita, la santidad en la vida cotidiana, en el compartir, en el cantar una canción. Les comparto muchos momentos, sobre todo de adoración eucarística, uno que otro tema, una enseñanza, y ahí se va yendo la comunidad. Maravilloso. Pues muchas gracias, José, por venir. Dios te bendiga, bendiga tu apostolado. Sé que tenés toda la energía, el fuego en el corazón para hacer su voluntad. Entonces, muchas gracias por venir. Amén, hermano, con mucho amor y oren por mí para que el fuego no se apague y hacer la voluntad de Dios, si es en esto hasta que Él quiera, y si el día de mañana hacen otra cosa, poder decirle sí. Maravilloso. Y a ti te invito a que te suscribas al canal
le des like, lo compartas si quieres compartir esta historia. Si no has visto la historia de Kiko, te la dejo aquí arribita en la pantalla, que tiene que ver mucho también con el testimonio que hoy nos ha venido a dar José. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Chao, chao. Y a ti te tenemos una invitación muy especial. Como has visto, Medjugorje es un lugar muy especial. Medjugorje es un pedacito del cielo en la tierra. Y este año 2026 vamos a ir alrededor del mes de agosto, septiembre, a hacer una peregrinación a Medjugorje. Si estás interesado, te dejo un link en la descripción, que es un preregistro para nosotros poder estimar cuántas personas les gustaría viajar con Emanuel Podcast a Medjugorje. Nuestro objetivo es poder democratizar Medjugorje. ¿Qué significa eso? Que sea lo más económico y eficiente para ti, para que cada una de las personas pueda vivir esta experiencia de Dios en Medjugorje. Entonces, si te interesa, regístrate en el enlace en la descripción y pronto tendrás noticias nuestras. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Dios te bendiga.